respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Damos gracias a Dios porque el jueves de esta semana tuvimos un terremoto de 6.8 grados. Gracias a Dios fue un terremoto que en una forma inexplicable, claro, científicamente hay la explicación, pero en una forma inexplicable no causó estragos en la nación. Y según los entendidos se debe a que la forma del movimiento fue que no permitió que hubiera destrucción. Digo esto porque nosotros vivimos en un país que las catástrofes naturales son los terremotos. Por eso es conocido el país como el Valle de las Hamacas. Damos pues otra vez gracias a nuestro Dios porque creo que solo una persona falleció, pero fue a raíz del impacto emocional, a raíz de un infarto cardíaco. La honra sea dada a nuestro Dios. Estamos estudiando sobre la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y estamos ya en el capítulo 4, en los versos 1 al 3. Ahí se trata un tema muy interesante y es cuando los cristianos en algunas ocasiones o en muchas ocasiones no se llevan bien. Ahora vamos a entrar, una vez hemos visto la parte de introducción a este tema, vamos a ver la confrontación sensible que se dio y la vamos a estar basando en los versos 2 y 3 del capítulo 4. La iglesia filipense era la corona del apóstol Pablo, su laurel de victoria, podemos decir. Pero había una espina en esa corona. Es como decir un pelo en la sopa. Esa frase últimamente se ha hecho famosa aquí en nuestra nación. Y yo quiero decirles algo sobre esta frase de un pelo en la sopa. Personalmente, desde niño, no lo aprendí ya a mi edad avanzada, sino desde niño, si a mí me sale un pelo en la sopa o en la comida, yo ya no puedo seguir comiendo, hermanos. Puede ser el mejor banquete que me sirvan, pero ya se me arruinó mi comida. Ni soporto que estando en la mesa a alguien le salga un pelo en la sopa y diga a los demás comensales que le ha salido un pelo en la sopa, porque equivale como que a mí me ha salido. Es algo duro, hermanos, es esa situación. Digo esto porque es equivalente a esta situación que voy a tratar, de que el apóstol Pablo dice que en esa corona que él tomaba de los hermanos en Filipos había una espina. Y esa espina eran dos hermanas que tenían un serio desacuerdo. El apóstol enfrentó el problema con su acostumbrada franqueza. Y él dice, ruego a Evodia. Miren qué bonito nombre. La versión del Rey Santiago usa la forma masculina de este nombre, Evodias.
O sea, para nosotros es plural. Lo que ha llevado a algunos a concluir que Pablo estaba dirigiendo a un hombre y a una mujer. Y a una mujer se estaba dirigiendo el apóstol Pablo, tal vez a un hombre y a una mujer. Sin embargo, yo quiero decirles que el texto original presenta la forma femenina de este nombre. Entonces, no hay razón para pensar que el apóstol Pablo estaba tomando en cuenta a una pareja, pues a un hombre y una mujer. Quizás podría pensarse en un matrimonio, no hay razón para ello. Era claramente dos hermanas. Entonces, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y yo les voy a dar varias definiciones de estos nombres. Síntique puede significar afortunada, mientras que Evodia puede significar agradable aroma. Fíjense bien, una puede significar la condición de totalmente agradable aroma, y la otra puede significar afortunada. En ese momento, no obstante, lo menos que había en ellas era afabilidad y estaban propagando el desagradable aroma de la discordia. Y no hay cosa más difícil que dos personas estén en discordia, dos personas que se relacionan estén en esa discordia. Bueno, lo segundo que el apóstol Pablo hizo fue confrontar el problema. Él no se hizo a un lado, él no lo evadió. La tendencia humana cuando se dan problemas es de evadir esos problemas. Por lo general, no basta con solo poner los brazos sobre las personas amigas que están en una situación problemática, sobre los que están disgustados, y decirles que los ama, sino que también debe de animarles a superar sus diferencias. Y esto es lo que veremos acá, lo que hizo el apóstol Pablo. Fíjense bien que en esta situación se da el aspecto positivo y el aspecto negativo. Parece que no está encendido esto del aparato. El aspecto positivo es quiénes eran Evodia y Síntique. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? No lo sabemos. No lo sabemos. Algunos han tratado de hacer que las dos mujeres que representen dos factores o dos facciones, mejor dicho, de la iglesia filipense, una judía y otra gentil. Pero también en esto, hermanos, no hay razón para creer que fueran otra cosa más que dos personas que no se estaban llevando bien. Esa es la realidad, dos personas que no se estaban llevando bien. Entonces, viendo el aspecto positivo, esto es lo que sabemos acerca de ellas. Pablo se refirió a ellas con términos afectuosos, y por eso es que digo que en esta parte vamos a ver la parte positiva. La parte positiva. ¿Por qué digo que se refirió con términos afectuosos? Bueno, pues estas mujeres dicen que habían combatido juntamente con él en el Evangelio.
O sea, la expresión combatieron juntamente conmigo, que es traducción de dos palabras griegas y que significan precisamente eso, ha hecho que algunos lleguen a la conclusión que estas mujeres habían predicado públicamente junto al apóstol Pablo, pero yo les quiero dar la aclaración. Esto, hermanos, haría que el apóstol contradijera lo que escribió en otros versículos acerca de la necesidad de que las mujeres guarden silencio en los servicios de adoración en público. Y yo sé que lo que voy a decir a continuación, esto no va en acuerdo con los grupos evangélicos, porque ellos permiten que las mujeres prediquen, le llaman hasta pastoras. Hay programas de televisión que mujeres que se han hecho muy famosas porque predican y tienen la habilidad de hacerlo, pero no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y yo no estoy hablando en el sentido del menosprecio a la mujer en ningún momento. Yo siempre estaré en desacuerdo que a la mujer dentro de la Iglesia de Cristo se menosprecie, pero por supuesto que siempre abogaré porque la palabra de Dios se cumpla como debe de ser. Y por ello yo les invito a consultar 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35. Dice aquí de la siguiente manera: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto lo debemos de entender a la luz de que la mujer no tiene que tener supremacía en la enseñanza sobre el hombre. No está hablando en el sentido de que la mujer no puede preguntar, aprender, enseñar sobre determinada situación. ¿Ve? También vámonos a 1 Timoteo capítulo 2. En 1 Timoteo capítulo 2, en los versículos 8 hasta el 12. Noten lo que aquí se expresa. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Miren, esto complementa la porción que leímos de Corintios. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, fíjense bien que cuando el apóstol Pablo dice que estas mujeres habían predicado públicamente junto a Pablo, no está hablando de que que habían combatido, ¿verdad? No está hablando de que ellas se pusieron públicamente a enseñar la palabra de Dios, sino que estas mujeres lo hicieron de muchas formas, y en unos momentos yo me voy a referir más a esto. Pongo un ejemplo: cómo es que las mujeres jóvenes o de cualquier edad pueden servir dentro de la iglesia. Por ejemplo, hace ya muchos años, 3 décadas atrás, aquí se dio un plan de escuela bíblica mundial que era dirigido por el hermano Joe Romero, y él venía 2 veces al año
e íbamos a los parques de la ciudad de San Salvador, y alrededor de unos 30 jóvenes, varones y señoritas, incluyendo a mis 2 hijas mayores, íbamos a inscribir estudiantes. Llevábamos mesas, llevábamos todo el equipo necesario, la literatura, en fin. Y durante 5 días hacíamos este trabajo, de las 8 hasta las 12 del mediodía. Era una semana muy alegre, muy bonita. Levantábamos en toda esa jornada alrededor de unos 4.000 estudiantes para los cursos bíblicos por correspondencia. Era una forma como las hermanas servían, en una forma muy, muy especial. Sigo hablando. Evodia y Síntique pudieron haber combatido juntamente con el apóstol Pablo en el Evangelio de muchas otras maneras que no tenían que ver con predicar. En el capítulo 1, Pablo habló de la comunión, o sea, la participación en el Evangelio de los filipenses, desde el primer día hasta ahora, dice. Y eso lo vimos en el verso 5 del capítulo 1. Entonces se trata de una referencia pues al sostenimiento financiero que le dieron al apóstol Pablo, no a la predicación del Evangelio junto a él. Y en esa forma ellas participaron, en esa forma ellas hicieron la obra de nuestro Señor. En el mismo capítulo, el apóstol Pablo instó a todos los miembros de la iglesia en Filipos a estar firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo dice en el verso 27 del capítulo 1. Entonces, difícilmente se puede concluir a partir de este pasaje que el apóstol estaba mandando a todos los miembros de la congregación a desempeñarse como los que proclaman en público. Y yo quiero decir esto, no todos los hombres tienen el talento para predicar. Hay un gran error dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que queremos hacer de todos los hombres predicadores. No sé, quizás va a ser desagradable lo que voy a decir, pero cuando un matrimonio dentro de la iglesia está esperando un niño, un hijo, y ese hijo ya saben que va a ser un varoncito, y los hermanos le dicen, ya tiene el sustituto suyo, ya tiene el predicador. Desde ese momento, desde antes de que esté en el vientre, mejor dicho, ya le están asignando a ese niño que va a ser predicador. Es un error, hermanos, porque probablemente ese niño no tenga el don de predicar. Y yo no estoy diciendo que no debemos inculcar el deseo y la buena voluntad de predicar, no estoy diciendo eso. Es como también el error que se cae en que esposa de predicador, predicadora. Y han caído en la situación que la hermana esposa del predicador debe predicar y no tiene esa habilidad para predicar. Y la someten a una situación de nervios terrible, a que enseñe a las mujeres sin ella tener ese don. Tenemos que tener ese cuidado, hermanos. No todos los hombres tienen el talento para predicar. El hecho de que se convierta un médico al Señor, un ingeniero al Señor, un abogado, no quiere decir que porque es un intelectual automáticamente es un predicador. Primero, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que instruirse en la palabra de Dios. Luego, tiene que verse si este hermano realmente tiene el don para enseñar. Ahora, yo sí estoy de acuerdo de que cuando convertimos a gente intelectual dentro de la iglesia, yo estoy de acuerdo en que
porque son personas que han estado gran parte de su vida inmiscuidas en el aspecto intelectual, le puede ser más fácil que les presenten un mensaje si es que realmente lo desean y si es que realmente tienen ese don. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Es como convertir maestros de escuela. Son maestros seculares, pero no maestros de la Biblia. Ahora, en el camino, lo repito, hermanos, si este maestro de Biblia le quiere enseñar también la palabra de Dios y luego ya tiene gran parte ganada, como lo es la pedagogía, la didáctica y todo, bendito sea Dios. Pero hay que entender esta situación. La mayoría de los predicadores pueden hablar con cariño acerca de mujeres que no predicaban, pero que eran partícipes con ellos de sus luchas en la causa del Evangelio. Yo recuerdo en San Salvador, y voy a mencionar a dos hermanas. La hermana Graciela Ayala, conocida como la hermana Chela. Esa hermana, siempre que había 2 o 3 actividades o más en el año, atendiendo 500 o más personas, desayuno, almuerzo y cena, hacía, junto con su equipo de hermanas trabajadoras, el trabajo de cocinar. Menciono a la otra hermana, la hermana Rafaela Renderos, junto con su equipo, que no desmerecen, porque no menciono los nombres de las demás hermanas, hacían esa gran obra en la iglesia de San Salvador para las iglesias en toda la República de El Salvador. Esa es una forma como las mujeres combaten a la par de los predicadores y muchas otras formas más que pueden haber. Enseñar a los niños, enseñar a las jóvenes, instruir a las jóvenes, como ya hemos leído, a que se comporten y anden decorosamente. Entonces, Pablo está tomando en cuenta esta situación. Yo comenzaría, hermanos, diciendo esto con mi esposa. Yo conocí a mi esposa dentro de la iglesia y ella también estaba ya dentro de la iglesia. Y desde que nos casamos, los dos hemos combatido juntos en el Evangelio de nuestro Señor. Y luego, hermanos, vuelvo a decir, se puede agregar en la obra del Señor, en mis más de 50 años de estar en la obra del Señor, a un ejército de hermanas que han combatido juntamente al lado de predicadores aquí y en muchos países del mundo donde existe la iglesia de nuestro Señor. Ahí tenemos el buen ejemplo en Guatemala. En Guatemala, el hermano Tomás Alonso, él siempre va a este evento donde se reúnen de 3.000 a 5.000 cristianos. Sucedió en el tiempo llamado de Semana Santa en La Campesina, creo que es departamento de San Marcos. Dice que se reunieron 5.000 hermanos y hermanas. Y esos 5.000 hermanos y hermanas tuvieron alimento. ¿Quiénes hicieron estos alimentos? Un ejército de hermanas. Miren qué hermoso es eso. Entonces, eso, hermanos, es que las mujeres combaten al lado de los predicadores. Las mujeres, hermanos, pueden propagar también el Evangelio de muchas maneras que no tienen que ver con estar detrás de un púlpito. Maneras que incluyen enseñar la palabra en situaciones más privadas. Mire, y yo le voy a ilustrar más. Vamos a la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, los versículos 3 hasta el 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Luego vámonos al libro de los Hechos. En Hechos capítulo 18, versículo 26. Miren lo que aquí se expresa. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 24 de Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Noten, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, no para perdón de pecados. Mire lo que dice el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, aquel hombre y aquella mujer fueron prudentes, toman a Apolos aparte, le enseñan cuál era el verdadero bautismo que en ese momento ya estaba en vigencia, porque él enseñaba el bautismo de Juan, que era solo para arrepentimiento. Le enseñan el bautismo en Cristo Jesús, que era precisamente para perdón de los pecados y para ser parte del reino de Dios, o sea, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos nosotros ver una obra hermosa. Desde el comienzo de la iglesia en Filipos, hermanos, las mujeres habían jugado un importante papel. Los primeros convertidos fueron una mujer y la casa de ella. Vamos a Hechos, capítulo 16, versos 13 hasta el 15. Miren lo que dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer, hermanos, vendía púrpura. Vendía púrpura. Y las mujeres que vendían púrpura en ese tiempo eran mujeres ricas, hermanos. Porque es como, les voy a poner esta ilustración. Usted va a Multiplaza o a la Gran Vía aquí y ve un local donde alguien está vendiendo oro. Hombre, no es un comerciante sin dinero. Para vender cadenas de oro gruesas, y usted ve las vitrinas, hay 20, 30 o más cadenas de oro y toda la rama de las joyas en oro. Hombre, este propietario, este comerciante tiene dinero. Un comerciante que apenas tiene un capital de $10,000 no puede iniciarse en este negocio. Tal vez lo hará en una forma empírica, en una forma bien limitada. Entonces, esto tenemos que entenderlo. Esta mujer, Lidia, vendía púrpura. Tenía posibilidades económicas porque la púrpura era comprada por gente que tenía posibilidades económicas. Esta mujer oyó el Evangelio, lo oye, lo obedece juntamente con toda su familia, y no le basta solamente con eso, sino que lo que hace es totalmente invitar a Pablo y a los hermanos que le acompañaban a entrar en su casa y quedarse
en su casa. Y hay una cosa que yo quiero destacar también, que Pablo no entró solo, Pablo entró con demás hermanos. Se cuidó de esa situación, de que no fuera mal juzgado de entrar a una casa de una mujer, aunque se había convertido al Señor, para que no le fueran a calumniar de una situación indebida. Pero quedémonos en el punto. El punto es que esta mujer definitivamente invitó al apóstol Pablo a que comenzara a predicar ahí. Y ese fue el inicio de la iglesia allí en Filipos. Hermanos, esa mujer Lidia pues abrió enseguida las puertas de su casa al apóstol Pablo y a sus acompañantes, y aquella casa se convirtió en el lugar de reuniones de la iglesia. Noten el último versículo de este capítulo 16. Dice que entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, no hay duda de que el ejemplo de ella inspiró a otras mujeres de la congregación a participar en la obra del Señor. No hay ninguna duda, hermanos. Otro aspecto positivo acerca de Evodia y Síntique que se da en el texto es que los nombres de ellas estaban en el libro de la vida del Cordero. Ahí lo dice en el verso 13, hermano. Pero también, fijémonos lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo de las dos mujeres que ellas habían combatido juntamente con él, se acordó de otros que habían trabajado juntamente con él. Y así añadió las palabras, dice que con Clemente también, dice ahí en el verso 3. Algunos han identificado a este Clemente como el muy conocido Clemente de Roma, que se menciona en los primeros anales de los escritos no inspirados primitivos, pero no hay ninguna prueba histórica que asegure esta situación. Sea o no, este Clemente era probablemente un miembro de la iglesia de Filipos que había ayudado al apóstol Pablo. Ustedes saben bien que los nombres se repiten enormemente. Es como decir José aquí y en todos los idiomas, como decir María aquí y en todos los idiomas y en todas las naciones. Entonces la mención de Clemente hizo que el apóstol recordara a otros siervos fieles de Dios. Antes de arriesgarse a dejar a algunos por fuera, incluyó esta frase. Mire lo que dice, ahí en el verso 3. Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida es el registro celestial de los fieles. Mire, vamos a otra prueba sobre esto. Vámonos a Lucas, capítulo 10 y el versículo 20. Dice acá, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Puede que usted y yo no conozcamos los nombres de aquellos en quienes estaban pensando el apóstol Pablo, pero el Señor sí los conoce. Y esos nombres
están en su libro. Eso es lo importante. Que usted y yo no conocemos la cantidad de nombres que están inscritos o escritos en el libro de la vida de nuestro Señor, eso no es el caso, hermanos. El caso es que el Señor sí lo tiene. Y yo quiero decirles que no se está refiriendo a un libro literal, como quien dice, bueno, cuando llegue el juicio final voy a pasar, ver una computadora y ver si estás aquí. El Señor en su omnisciencia lo sabrá y lo sabe, mejor dicho, lo sabe. Entonces, hermanos, la implicación es que los nombres de Evodia y de Síntique se encontraban dentro de los que se enumeraban en ese registro celestial. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque esto debería haber proporcionado múltiples motivaciones para que las dos hermanas superaran sus diferencias. Deben de superar sus diferencias. ¿Por qué? Porque están inscritos en el libro de la vida. Porque si no superan sus diferencias, pueda que sean borradas de ese libro de la vida. Más adelante me referiré al verbo borrar. En primer lugar, en comparación con tener sus nombres en el libro de la vida, los problemas personales de ellas se puede decir que eran insignificantes. Porque esto es lo que sucede. Casi siempre los problemas dentro de la iglesia son situaciones insignificantes. En segundo lugar, en vista de que las dos estaban destinadas a ir al cielo, donde solo la armonía imperará, ¿no deberían llevarse bien sobre la tierra? Es la pregunta. Claro que sí, deberían de llevarse bien sobre la tierra. Y en tercer lugar, ellas debían haber entendido que sus nombres no estaban escritos con tintas indelebles. O sea, que los nombres de ellas podían ser borrados, lo que hace un momento decía. Podían ser borrados del libro de la vida. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, vemos claramente que ellas debían haber entendido que sus nombres no estaban escritos con tintas indelebles. Esto es, que los nombres de ellas, hermanos, podían ser borrados del libro de la vida si no acataban el mandamiento del apóstol Pablo. Esto es bien claro. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto negativo que aquí se presenta? En las vidas de Evodia y de Síntique había un aspecto positivo, pero tristemente la razón por la que se les recuerda es que no se podían llevar bien. Tristemente, lamentablemente no se podían llevar bien. Esa característica de sus vidas amenazaba con contrarrestar todo el bien que ellas habían hecho. Tratemos de ponernos, hermanos, en el lugar de ellas. Qué humillante debió haber sido oír los nombres de ellas mencionados en una carta que había de leerse en público a la congregación entera. Fíjense bien, lo duro. Y otra interrogante: ¿no cree usted que les avergonzaría saber que la gente alrededor del mundo todavía está leyendo acerca del problema de ellas? Todavía está leyendo acerca del problema de ellas. Entonces, la situación de ellas ha hecho que nos preguntemos, ¿qué tal si se escribiera un renglón de este tipo
acerca de mi vida, un renglón que todavía se estuviera leyendo dentro de 2000 años. ¿Qué diría tal renglón? Qué triste sería si tuviera que decir no pudo llevarse bien con los demás. Sería algo bien embarazoso, hermanos. Entonces, ¿por qué fue Pablo tan específico en relación con las dos mujeres y el desacuerdo de ellas? No parece que el propósito haya sido avergonzar a sus antiguas colaboradoras. Ese no fue el propósito del apóstol Pablo, el que quería avergonzarlas. Y es bien probable que lo hiciera porque sabía que los problemas entre dos miembros de la iglesia pueden propagarse a dos más, luego a 4 más, hasta que infecta a toda una congregación. Esto ha sucedido a través de los tiempos. Un problema entre dos cristianos necesita resolverse de inmediato antes de que ese problema se multiplique. ¿Sobre qué era el problema entre Evodia y Síntique? Es casi seguro que no tenía que ver con asuntos doctrinales, hermano. Yo no creo en ningún momento eso, porque ¿quién les había instruido? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, miren qué calidad de maestro. Entonces, algunos han usado Filipenses 2 y 3, versos 2 y 3, para enseñar que se deben hacer concesiones en cuanto a asuntos doctrinales. Pero Pablo mandó a los filipenses permanecer asidos de la palabra de vida, ya lo vimos en el verso 16 del capítulo 2. Entonces, cuando el apóstol Pablo trataba problemas doctrinales, él por lo general especificaba qué problema era. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Luego, y él ve cómo los implicados estaban en error. Mire, vamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 18. 2 Timoteo capítulo 2, verso 18. Dice acá, y vamos a leer desde el 16, dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, y mencionan los nombres de los hermanos, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No, hermanos, Evodia y Síntique probablemente tenían un choque de personalidades. Hay celosos obreros del Señor que a menudo tienen opiniones, óigase bien, opiniones muy firmes acerca de cómo debe hacerse las cosas. Ponga usted a dos de esos obreros juntos y los desacuerdos inevitablemente se van a suscitar, se van a dar. Por eso digo que mi experiencia de ya más de 50 años de predicar, en los conflictos que se dan en la iglesia, lo que sucede más que todo son problemas de opiniones, no problemas doctrinales. Los hay, no quiero decir que no los ha habido ni los seguirá habiendo, pero más que todo son problemas de carácter, son problemas de personalidad, problemas de liderazgo. Por cada desacuerdo sobre asuntos doctrinales hay un centenar
relacionado con diferencias de opinión, hermano. Esa es la realidad. Termino acá esta parte que nos ayuda a nosotros a reflexionar, hermanos. Nos ayuda a reflexionar sobre la situación de las hermanas Evodia y Síntique, y el apóstol lo enseñó, y yo le doy este énfasis a tener una actitud de desprecio hacia estas hermanas, sino que el apóstol Pablo lo aborda en el sentido de cómo es que ellas, como nosotros, debemos resolver los problemas con la verdadera sabiduría del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra.